Bueno, las grandes marcas consisten en eso, ¿no? En crear, digamos, en evocar una serie de valores asociados a un contenedor que es la marca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Internet lo que sí que ha cambiado por completo es el cómo se hace. No el qué se hace, pero sí el cómo se hace. Dejadme que ponga un vídeo que lo explica mucho mejor de cómo lo podría hacer yo. Cortesía de Google. Perdona, ¿eh? Bueno, yo creo que el vídeo lo explica mejor que yo, ¿verdad? Lo que nos ha pasado es eso, ¿no? Ha cambiado la tecnología. El que ese cambio en la tecnología ha producido un cambio muy fuerte en cómo nos relacionamos los seres humanos. En cómo nos relacionamos los seres humanos en todos los ámbitos. Aproximadamente un tercio de las parejas que se conocen en Estados Unidos, quiero decir, que acaban siendo pareja en Estados Unidos, un tercio se han conocido por el canal digital ya. Podemos tender a pensar que es una mala forma de conocernos, ¿verdad? De hecho, las personas de mi generación, y aquí veo varias,
Vamos, esto en mi época hubiera sonado a tío raro, raro, raro. Esto de buscar pareja por internet. Seguro que aquí en esta sala hay más de uno que ha encontrado su pareja por internet. El dato curioso, que lo leí y me sorprendió mucho, y en realidad no me debería haber sorprendido, es que las parejas que se conocen por internet tienen una mucha mayor probabilidad de ser estables y de perdurar en el tiempo que las que se conocen por la vía tradicional. Curioso, ¿verdad? ¿No? Simplemente para gente como yo pues es raro, ¿no? Porque no funcionaba, porque esto no existía así, ¿no? Esto no es más que un ejemplo, ¿no?, de cómo cambia nuestra sociedad, ¿no? Tenemos 10.000 ejemplos, ¿no? Antes, cuando se he puesto ahí las marcas, hay una en concreto que es una grandísima empresa de éxito. Bueno, todas lo son, ¿no?, pero una especialmente, ¿no? Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que lleva teniendo éxito 125 años, ¿eh? Tela marinera, 125 años. Y una empresa que ha sabido gestionar muy bien todos los cambios tecnológicos y que ha llenado muy bien ese contenedor vacío que podría ser Coca-Cola, que es una palabra, si os fijaros en inglés, tela pronunciarlo, ¿no? Ha sido capaz de crearlo de un contenido, que es la felicidad. Es felicidad. O sea, ¿qué es Coca-Cola? ¿Coca-Cola es beber para quitar la sed? No. Es la chispa de la vida, ¿no? Es disfrutar de la vida. Es que la vida es algo más que beber y comer y dormir, ¿no? Es un poco su eslogan, ¿no? Años diciéndonos eso, ¿no? O sea, tómate una Coca-Cola para disfrutar de la vida, ¿no? Y sin embargo, en poquísimo tiempo han sufrido un deterioro de imagen descomunal. Hace unos días leí que es una de las marcas más odiadas en España. Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? En poquísimo tiempo. Por un problema que no han sabido gestionar bien desde un punto de vista de comunicación. Aparte de otras consideraciones en cuanto a la decisión sí o no, ¿no? Que ahí ya se me escapa entenderlo del todo, ¿no? Pero en cualquier caso no cabe duda que súper mal gestionado, ¿no? Años y años invirtiendo dinero y te lo cargas en un pispás. ¿Por qué? Un comentario en Twitter del director general. Sí y no, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Dices, un comentario en Twitter, bastantes más cosas mal hechas. Me vale como ejemplo de, digamos que el epicentro del terremoto. El epicentro del terremoto puede ser un comentario del director general. Hombre, cualquiera diría, oye, lo primero de todo es que han hecho un ERE. Eso es lo primero, ¿no? Y luego encima va y dice lo que dice en un Twitter que a lo mejor, y no lo estoy cuestionando, podría llegar a tener razón. Pero la cuestión no es si era adecuado o inadecuado o tenía razón o no, sino que para bien o para mal ese comentario se ha cargado una buenísima parte de un trabajo que ha costado miles de millones o centenas de millones construir y muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? El mundo ha cambiado. ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo cambie? Por ejemplos podríamos poner 10.000, pero como lo sabéis y ya no os tengo que convencer de eso, me lo voy a ahorrar. La información. Acceso a la información. Tenemos más acceso que antes a la información. Ajá, tenemos mucha y más. Totalmente de acuerdo. Pero eso lo podrían decir, y también es verdad, porque también cambió la sociedad, cuando apareció la televisión. ¿A qué es diferente? Vale. Tenemos más capacidad de elegir lo que nos informan, ¿no? Porque antes, efectivamente, digamos que la información que nos llegaba venía de 7 o 8 fuentes, que tenían 4 propietarios. O sea, esto es así de duro, ¿no? Por lo tanto, súper sesgado, súper maquillado, súper tratado, y funcionaba. Funcionaba el mundo y funcionaba para toda esta gente, funcionaba muy bien, ¿no? Venga, ¿hay algún comentario más por aquí? Porque es que falta un matiz muy importante. Que la era es bidireccional y que las propias personas se comunican entre ellas. Para mí, esta es la gran diferencia. Porque lo otro que habéis dicho, efectivamente lo es, pero no es diferente de antes de la tele y después de la tele. Y dices, bueno, es que el cambio de cuando llegó la tele es descomunal. Sí, estoy de acuerdo. Y el cambio, me voy a remontar más atrás, soy economista, no lo puedo evitar. Cuando apareció la imprenta. Al final estos no son más que un invento que ha hecho un técnico en un taller.
La imprenta, la televisión, ¿no? Y ahora Internet. La cuestión es que estos inventos técnicos provocan un cambio económico, que es que una determinada tarea aumenta una barbaridad su productividad. Un ejemplo es la imprenta, ¿no? La imprenta antes difundir el conocimiento y la información era hiper mega costoso, porque es que había que copiarlo a mano. Entonces, claro, copiar un libro se podía pasar una persona meses o años copiándolo, ¿no? Claro, era muy costoso en términos de recursos, por lo tanto, accesible a muy poquitos. ¿Qué hizo la imprenta? Abaratar mucho el coste marginal, el coste de la última unidad producida. Por lo tanto, oye, el coste de hacer una unidad y de hacer 10.000 es prácticamente el mismo, o muy parecido. Por lo tanto, se abarata una barbaridad la capacidad de difundir el conocimiento. Y por lo tanto, el conocimiento empieza a llegar a la gente. Y esto cambia todas las reglas del juego. ¿Qué ha pasado con Internet? Internet lo que ha hecho es introducir la bidireccionalidad. Por primera vez, la regla de la comunicación es que no solamente yo emito, sino yo emito, vosotros también podéis emitir, por lo tanto la barrera entre el emisor y el receptor se ha difuminado, ha desaparecido por completo, pero es que además podéis, como has dicho bien, podéis hablar entre vosotros. Por lo tanto, eso de que yo tengo el micrófono y las cosas son como yo las digo porque soy el que está aquí y tiene el micrófono, ya no funciona así. Porque cualquiera de vosotros tiene un micrófono. Sí, perdona. Yo no estoy tan de acuerdo. Pues me parece muy bien. Antes también había bidireccionalidad. ¿Cómo? Existían las cartas, existían pues, las opiniones en los periódicos. Yo creo que lo que ha cambiado es la inmediatez. Es verdad que hay una forma de esto, pero cuando Marx sacó el Capital, hubo un montón de comunistas. Y no existía Internet. Pero existía la imprenta. Bien, estamos de acuerdo, pero estamos equiparando, digamos, o sea, la imprenta y lo que es, digamos, 6 o 7, 8, 10 meses en sacar un libro a escribir en un blog. Sí. Es mi opinión, ¿eh? No, sí, por supuesto. Sí, todas son bienvenidas y además por eso he empezado. El principio de mi presentación he querido que fuese esto, diciendo yo no tengo aquí la verdad, ¿eh? Y yo no vengo aquí a dar lecciones magistrales a nadie. Yo vengo a compartir mi experiencia y lo que yo pienso. Las corrientes de opinión han existido siempre porque somos seres sociales y como tales nuestras corrientes de opinión van hacia un lado o hacia otro por nuestras preferencias, nuestros gustos o por lo que sea. Y eso ha existido siempre, esto es intrínseco al ser humano. Totalmente. Lo que ha cambiado es eso, o sea, yo siempre pongo un ejemplo. En el siglo XVII se moría el rey y en las colonias se enteraban igual 6 meses después del primer barco que llevasen después de los ciclones y ahora mismo te enteras a los 30 segundos. Estoy totalmente de acuerdo con la inmediatez, pero la televisión ya dio la inmediatez. La televisión ya la dio. Yo creo que también lo que ha cambiado es el alcance, porque podías antes mandar una carta al periódico y se iban a enterar, pues la gente local leía el periódico, pero si yo sobre una marca ahora tienes una opinión, esa opinión tuya va a llegar a la gente que está en Estados Unidos ya. Bien, estoy de acuerdo, pero al final estamos hablando de que esa opinión, o sea, hay tal cantidad de opinión en la red que esto es así. Porque yo, por ejemplo, digo, bien, yo me gustaría ver todos los vídeos de YouTube, que tendría que vivir 100.000 vidas. Es imposible. Absolutamente. Bueno, Tienes que poner filtros, esa información al final la descargas. Esto no me gusta, a mí no me gusta el campo, no lo escucho. O sea, en cuanto veo, no. Pero está ahí, está accesible a ti. sí, pero vamos a ver. Pero lo que... Pero sí, es totalmente cierto. Lo que sí, pero lo que... Y es así, o sea, es más rápido que antes. Dices, no, es que la televisión dio la inmediatez. De hecho, la dio la radio, la inmediatez. Pero es verdad que ahora es todavía mucho más inmediato. Porque es que ahora lo llevamos en el móvil, en segundos nos enteramos, ¿no? Podemos poner el ejemplo reciente de la abdicación del rey, ¿no? Seguro que todos nos enteramos en segundos y no fue porque estábamos viendo el telediario, ¿eh? En segundos, ¿no? De lo que estaba pasando. Bueno, desde mi punto de vista, lo que de verdad cambia la regla del juego, lo que es realmente diferente, absolutamente diferencial, es la regla de la bidireccionalidad. Antes, los medios de comunicación decidían qué se publicaba. Entonces, yo podía escribir una carta al director, pero el que decidía si me la publicaba o no era el director del periódico. Por lo tanto, yo podía escribir lo que quisiese. Al final yo tenía el recurso al pataleo, que es decírselo a mis amigos. Y lo más, irme a la Plaza Moyúa, ¿no? Coger un micrófono y ponerme a decirlo ahí a todo el mundo. Eso es lo más a lo que podía aspirar.
Un segundino, ahora te paso, un segundo. La bidireccionalidad lo que permite es que absolutamente cualquiera tiene capacidad de comunicación. Cualquiera de vosotros puede escribir en un blog. Cualquiera de vosotros, todos, yo creo que la inmensa mayoría de vosotros tendréis o Facebook, blog menos, o tendréis cuenta de Twitter. Si escribís un contenido, aunque sea un tuit pequeñito, ya sois un medio de comunicación. Yo es que solo tengo 5 seguidores y escribo un tuit al año. Bien, ya sois un medio de comunicación, pequeñito, pero un medio de comunicación. Claro, la capacidad que tenéis cualquiera de vosotros de generar audiencia es muy grande. Si empezáis a contar algo de verdad interesante a la audiencia. Claro, si dices, no, es que yo digo lo que pienso y lo que tú piensas pues no tiene mucho interés, pues no generarás audiencia. Pero si lo que dices tiene interés, puedes generar mucha audiencia. Por lo tanto, esto lo que cambia es que las cosas dejan de ser lo que los pocos que controlan los medios dicen que son, para pasar a ser lo que todo el mundo comenta que es. Y esto es radicalmente diferente. No digo ni mejor ni peor. Hombre, yo pienso que mejor. Pero ni mejor ni peor. Simplemente volvemos a lo de antes. Regla del juego diferente. Perdona, que tenías la mano levantada. Por lo que acabas de decir, que habría que tener en cuenta, en comparación del director de periódico que dice explica, ¿no? Que ahora Google es el director de periódico que dice que si no estás en los primeros enlaces, lo tuyo, como si no lo hubieras escrito, no llega. Relativamente. Sí, Relativamente. La diferencia es que antes era imposible, simplemente. O sea, o te publicaba la carta del director del periódico o no podías llegar. O bueno, se publicaba la carta del periódico, o te entrevistaba una persona en la radio, o te llevaba a la tele, pero al final eran muy pocos los medios masivos que podían permitir llegar a un gran número de personas. Pero, ¿hay alguno aquí en esta sala que tenga más de 10.000 seguidores en Twitter? Seguro que hay alguno. 10.000. ¿Tú no? Aquí tenemos una persona que tiene más de 10.000 personas que cuando habla, mañana dice una cosa, le van a escuchar más de 10.000 personas. Y esto no va a depender de Google, ¿eh? No va... Sí, no te he entendido. Y tienes parte de razón. ¿eh? Seguro que ha sido por un trabajo continuo de generación de contenidos relevantes para la audiencia que tienes. Si no, no lo tendrías. Estoy seguro, ¿no? La cuestión es que si mañana... perdona, ¿cómo te llamas? Aichiver. Si Aichiver mañana, ¿lo he dicho bien? Coge y tiene una mala experiencia con una marca y lo cuenta en su Twitter, se van a enterar 10.000 personas. Cuando antes, si tenía una experiencia, se van a enterar como mucho 30, 40, 50, como mucho. Sus compañeros de trabajo, sus familiares y 3 amigos. Y para de contar, ¿no? ¿Esto qué hace? Que lo comentábamos antes, ¿no? ¿Cuál ha sido el origen? Decíamos, el epicentro de la crisis de Coca-Cola es un tuit del director general. Bueno, pues podemos discutir si es esto o no, pero el caso es que eso ha influido mucho en toda la crisis de reputación de la marca, ¿no? La cuestión es que las marcas dejan de ser lo que nosotros decimos que son para pasar a ser lo que la gente dice que es. Y esto cambia las reglas de la comunicación, porque antes crear una marca, lo hemos visto aquí en el vídeo, era repetir. Fombella agua ligera, fombella agua ligera, fombella agua ligera, fombella agua ligera, fombella agua ligera. Te podía salir un químico y decir, perdona, es que esto no tiene ninguna base científica. Podía hacerlo, pero ¿quién, como mucho lo va a decir a su familia y a los de alrededor? Pero es que ahora resulta que sale el señor Punset, que no lo ha hecho, pero imagina, sale el señor Punset, y coge y dice, oye, esto es una tontería como una casa. Es evidente. Y ligera es relativo, porque no tiene nada que ver cuando tú hablas del agua mineral o mineral, sí, podemos entrar en algunos matices, pero... Bueno, pero se vendía muchísimo agua con ese argumento, muchísimo. Aquí estamos discutiendo no solo ya el acceso, la inmediatez, la globalidad, sino, por ejemplo, ese eslogan tan manido, tan repetido de Fombella, está basado no solo en la repetición continua, en el recurso repetitivo, está basado en el desconocimiento generalizado. El mercado es absurdo. Sí, estoy de acuerdo, pero es que, a ver, todo esto hay cosas muy curiosas. Tendemos a pensar, vamos a ver, primero, tendemos a pensar que en general la población en general es inculta,
Y que hay unos pocos que somos mucho más cultos y que tenemos mucho más conocimiento de los demás. No, no. Pero que lo que estoy queriendo decir yo es que da igual que lo sepas o no. Es que da exactamente igual, porque el mecanismo por el cual funciona esto es prácticamente igual, lo sepas o no. Es bastante más irracional de lo que tú piensas que es. Sí, pero cuando tú hablabas, por ejemplo, de esa capacidad que tenemos todos, no mañana mismo, sino ahora mismo, de cambiar el mundo con nuestras decisiones, con la soberanía del comprador, yo no estoy tan de acuerdo que no seamos capaces. Lo mismo que, por ejemplo, en los últimos 8 o 10 años... Yo no he dicho que no seamos capaces, yo he dicho que no lo hacemos, que no es lo mismo. Nos autoanalizásemos y preguntásemos, ¿qué me iba a decir a mí? ¿Qué me iba a decir a mí? Que desde hace 8 años o 9 años aquí, reciclo el plástico, las latas, el vidrio, no sé qué, y digo, oye, en Alemania pagan menos impuestos en las tasas de basura por ejemplo, en la cometida del agua, en función de la generación de la basura y, por ejemplo, de lo que tú recicles. Y aquí estamos haciendo un trabajo que es excelente desde el punto de vista de la economía sostenible y nadie nos paga. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo, es verdad, el mundo está cambiando de una forma sorprendente, ¿no? Y ojalá los consumidores vayamos cada vez más haciendo un consumo responsable, entre comillas, ¿no? Aún así nos manipularán, ¿eh? Aún así nos manipularán, porque al final el trabajo de las marcas consiste en jugar con la persuasión y con cómo funciona el cerebro humano, que en un 98% de las decisiones que toma son inconscientes. Aunque es curioso, porque el cerebro humano primero salta al inconsciente, que es el que toma la decisión, y luego viene la capa consciente, que es la que disfraza esa decisión inconsciente de consciente. Funciona así, o sea, esta es la realidad, ¿no? Entonces, hay unos pocos casos en los que la capa consciente supera al inconsciente y acabamos haciendo, digamos, lo que, entre comillas, nuestro cerebro nos dice. Al inconsciente le llamamos corazón, ¿no? Y a la capa consciente le llamamos cerebro, ¿no? Lo que el cerebro nos dice versus lo que nos dice, entre comillas, el corazón, ¿no? Pero, y esto hace que a pesar de que sepamos que no tiene ninguna base científica lo que nos están diciendo, paradójicamente el efecto que genera en nosotros es muy similar. Pero esa percepción subjetiva es la que se puede cambiar, y antes no se podía cambiar. La objetiva sí la podíamos cambiar cualquiera de nosotros. Y a la hora de tomar la decisión de consumo, esa cuenta muy poco, y es la realidad. Sin embargo, la parte subjetiva ahora sí se puede cambiar. ¿Por qué Coca-Cola ha pasado? Coca-Cola, esto es una cosa curiosísima, ¿no? Y esto lo sabéis todos. Sabéis que en los test ciegos de producto es indistinguible la Coca-Cola de la Pepsi. La gente no distingue la Coca-Cola de la Pepsi. Entonces, alguno dirá, no, yo la distinguiría. Seguramente no. Esto está estadísticamente comprobado. No se distingue la Coca-Cola de la Pepsi. Más aún, la mayoría de la gente elige Pepsi. Curioso, ¿no? El tema. Pero, sin embargo, esa misma gente va al bar y se le pone una Pepsi, se la tira a la cara al camarero y dice, a mí quítame esta mierda, que yo quiero una Coca-Cola. Entonces, ¿esto por qué es? Porque nuestro racional dice que realmente si no tiene este gusto es que no me gusta. Eso es mentira. Eso es porque Coca-Cola ha sido capaz de hacer un trabajo sobre nuestro inconsciente que nos ha llevado a querer asociar en nuestra vida una serie de valores que asociamos con Coca-Cola y que Pepsi no tiene, no ha sido capaz de generar. Así de claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si de repente en nuestro inconsciente empieza a entrar Coca-Cola como algo indeseable, en nuestra parte inconsciente, que entra por el consciente primero, pero si empezamos a asociar Coca-Cola a algo no mola, no a corto plazo, ¿no? Pero eso calará, ¿no? Pero bueno, yo seguro que Coca-Cola sabrá superarse de esta crisis de reputación, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en todos los casos, es que esto hace 25 años hubiese sido imposible que pasase. Imposible. Absolutamente imposible. ¿No? Entonces, esto pasa porque los medios de comunicación que tenemos hoy en día, básicamente Internet, cambian las reglas del juego. Y esto las marcas tienen que adaptarse, porque el proceso de construcción de marca ya no consiste en coger y decir, o sea, hay una parte que es común, que es, ¿cuál es mi ventaja competitiva? Esta parte es igual. Yo que tengo un producto que es único,
¿Un producto que es lo mismo pero más barato? ¿O un producto que siendo igual es diferente? Y si es diferente, ¿en qué es diferente? ¿Qué valores tiene mi producto para ser diferente? ¿Qué target quiere esos valores y está dispuesto a pagar más por lo mismo? Porque es igual. Yo vendo agua, igual. Pero es un agua con una serie de valores. ¿Y qué target está dispuesto a pagar más por un agua que tiene esos valores asociados? Este es el target. ¿Vale? Hasta aquí todo igual. Siguiente paso, se lo cuento. A partir de aquí todo diferente. Se lo tengo que contar de una forma radicalmente diferente. Porque si no, no voy a llegar al consumidor. Se me estaba ocurriendo ahora que estabas comentando lo de la Coca-Cola y lo del target de a quién nos dirigimos, una campaña que hizo, no sé si os acordáis que decía para los grandes, para los pequeños, para los altos, para los bajos, y me estaba haciendo darle una vuelta a eso, de decir, bueno, es algo que sirve para todo el mundo, ¿te das cuenta? Y luego tú quieres vender a un target determinado. Sí, tienes razón, el target puede ser inmensamente amplio y Coca-Cola dices, bueno, pues para prácticamente es toda la población. Estoy de acuerdo, ¿no? O sea, puede ser tan amplio como toda la población, ¿no? No es lo normal. Lo normal es que nuestro producto, en la medida en que es diferenciado, tenga un target que encaja con ese producto y con esa propuesta de valor. Y es importantísimo tenerlo claro. ¿Cuál es mi propuesta de valor y con qué target encaja? Porque si no, no puedo no estar dirigiéndome a mi público adecuado con el mensaje correcto. Pero es verdad, en el caso de Coca-Cola es cierto que el público objetivo es prácticamente toda la población, ¿no? ¿Alguien sabe quién es este señor? Wilfredo Pareto, muy bien. Este es un economista italiano que trabajaba para el gobierno austriaco que definió la famosa regla de Pareto, que es, a los que no le conocíais, seguro que la regla de Pareto sí os la habéis oído como mínimo alguna vez. El famoso 80-20, ¿no? 20% del esfuerzo, 20% de los clientes, 20% de los productos, 80% del resultado, 80% de las ventas. Curiosamente, el señor Pareto, el estudio que hizo no tenía nada que ver con esto. Pero ese estudio luego se aplicó a muchísimas cosas en la economía y vimos que esa regla funcionaba. Y esto es una regla fantástica, porque 20% de mis productos, 80% de mis ventas, conclusión, me centro en el 20% de mis productos, ¿no? Sobre todo, muy importante, también cuando utilizas la regla de Pareto para gestionar, es que el último 20% de los productos, y aquí se va a ver mejor, el último 20% de los productos, es la línea azul, apenas genera venta. Es decir, ahí tenemos, en este primer trozo, tenemos el primer 20% de los productos, que generan el 80% de las ventas. La línea azul son las ventas. Y el último 20% de los productos resulta que genera apenas venta. Conclusión, centra el esfuerzo de estos productos, céntralo en esos productos. Abandona estos productos, ¿no? Lo estoy simplificando mucho. Bueno, en Internet resulta que la regla de Pareto no funciona. En general en Internet, como todas las generalizaciones, ojo, cogerla con alfileres, ¿no? Y aparece una nueva regla que se llama la regla del long tail. ¿En qué consiste la regla del long tail? Seguro que os la han explicado ya, ¿no? Vale. 20% de los productos pesan menos, pero sobre todo, conclusión más importante, hay una larga cola de productos, que la venta unitaria de cada uno de ellos pesa poco, pero que la suma de todos ellos pesa mucho, ¿verdad? ¿Por qué os cuento esto ahora? ¿En qué impacta de lo que estaba contando antes? Porque seguro que esto lo han contado para comercio electrónico, ¿verdad? Que es para lo que el señor Chris Anderson lo aplicó. La historia es que en Internet funciona con casi todo, y especialmente con la audiencia, la distribución de las audiencias. ¿Cómo era la distribución de las audiencias antes de Internet? Si ponemos abajo los medios de comunicación y arriba las audiencias, tenemos unos pocos medios que tienen muchísima audiencia, ¿vale? Y unos pocos medios que tienen muy poca audiencia, y aquí acaban los medios, ¿no? ¿Cómo es la distribución de la audiencia en Internet? Sigue habiendo unos medios que tienen bastante audiencia, pero lo que más caracteriza la economía digital es la multitud de medios de comunicación que, teniendo cada uno de ellos relativamente poca audiencia, la suma de todas esas audiencias es tremendamente relevante. Eso es vuestro blog, vuestro Twitter, vuestro Facebook, mi blog, el de muchísima gente que está ahora mismo pasando por la calle.
todas esas medios de comunicación, y son medios de comunicación, tienen cada uno de ellos relativamente poca audiencia si lo comparamos con Telecinco, por ejemplo, pero la suma de todas esas audiencias pasa a ser relevante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero comunicar y quiero llegar a las masas, no puedo obviar este canal, no puedo dejarlo de lado. Tengo muchísima gente que la suma de toda esa gente está diciendo cosas que son muy importantes sobre mi marca. Y están construyendo mi marca sin ser la marca. La marca ya no la construye solo el que gestiona la marca. Decía hace poco Risto Mejide en una charla que me pareció muy interesante y el comentario muy pertinente. Decía, las marcas no son propiedad de las empresas que los gestionan. Se creen que es su propiedad. En realidad la marca es propiedad de la gente. La gente es propietaria de la marca. Quien da valor a una marca es el consumidor, son los consumidores. La cuestión es que antes el que gestionaba la marca era el que tenía la capacidad de dirigir hacia dónde iba la marca. Pero ahora ya no, la han perdido. O parcialmente, no del todo, ¿no? La han perdido parcialmente, ¿no? Porque hay un montón de gente que está hablando sobre eso. Por lo tanto, tengo que aprender a gestionar eso. Porque sabíamos gestionar marketing tradicional, sabíamos gestionar esto. Al final, ¿qué consiste esto de la comunicación? Oye, yo tengo que gestionar una marca, tengo que comunicar cosas, tengo que llegar al público objetivo para contarle cosas y para ello lo que hago es utilizar básicamente los medios que me permiten llegar más rápidamente a mi público objetivo. Ojo que tu público objetivo, pues decir, oye, si yo tengo una panadería en el barrio de Begoña, ¿a mí qué me cuentas? Mi público objetivo no es el que ve Telecinco, ¿no? Bueno, tu público objetivo serán los que viven a tu alrededor. Pero estamos en las mismas. Seguimos a nivel reducido, pero es igual, es exactamente igual. Tú tendrás que comunicar tu mensaje utilizando los medios de comunicación disponibles para llegar a tu público objetivo. Que en ese caso, a lo mejor, el mejor medio disponible posible es el periódico del distrito. El típico periódico de estos de barrio tal. Quizá sea el mejor. O buzonear, no lo sé. La cuestión es que tenemos que contemplar que ahora existe una cantidad de medios de comunicación muy grande que están impactando en mi audiencia y que están hablando de mí y de mi marca. Y eso tenemos que aprender a gestionarlo. Bueno, esto lo he contado ya, voy muy rápido, lo hemos comentado, es masivo, universal, interactivo, transaccional, muy importante. Al haber introducido interactividad en el medio de comunicación, por primera vez un medio de comunicación permite hacer la transacción sin salir del medio. Esto no pasaba antes. Yo puedo comunicar un mensaje y decir cómpralo. Y yo puedo comprar dentro del medio de comunicación. Eso no pasaba antes. Permite la personalización, medición mucho más precisa de los resultados, mayor flexibilidad y capacidad de reacción y menores costes de producción. Y esto, cuando lo juntamos todo, es una bomba de relojería desde el punto de vista de cómo se gestiona la comunicación. Porque podemos, por primera vez, hablar a mucha gente a la vez con mensajes diferentes. Esto antes no se podía. Yo cogía, lanzaba un spot o ponía un anuncio en el Diario Vasco o en el Correo, ¿no? Y llegaba a toda mi población, ¿no? En el Correo a toda Vizcaya, en el Diario a todo Guipúzcoa. Y ya está. Y lo mismo para todos, pan para todos. Ahora puedo coger y decir, voy a dirigirme a los vizcaínos, pero voy a lanzar un mensaje diferente para los hombres que para las mujeres, por ejemplo. Cosa que antes no podía hacer. Bien, cuando unimos todas estas cosas, lo que nos sale es una forma de trabajar radicalmente diferente. Tradicionalmente, una campaña la hacía pensando primero lo que he dicho antes, ¿no? ¿Quién es mi ventaja competitiva? ¿Cuál es mi diferenciación? ¿Dónde está mi público objetivo? ¿Y qué herramientas tengo para llegar a mi público objetivo? Pongo mis mensajes en esas herramientas y cuento un montón de veces mi rollo, todas las veces que pueda con el dinero que tengo, para que los otros lo escuchen y se queden con ello. ¿Cómo funcionamos en Internet? Pues de una forma radicalmente diferente. Porque al ser un diálogo interactivo, al tener la capacidad de comunicarnos bidireccionalmente, primero. Segundo, poder personalizar los mensajes. Tercero, poder medir los resultados en tiempo real. Cuarto, poder cambiar la comunicación en tiempo real. Y quinto, además, cambiarlo, el coste de producción de los mensajes es muchísimo más barato.
Joder, esto es una bomba de relojería. Una agencia ¿Cuánta gente hay aquí de agencia de publicidad? ¿Hay alguno? Nadie. Uno. Pobrecillo. Digo pobrecillo porque te voy a dar un poco de caña. Cuando una agencia de publicidad tradicional creaba una campaña, y me da igual que sea una campaña de televisión grande como que es una campaña para la panadería del barrio de Begoña que decíamos antes, lo que cogía es hacía todo este proceso que he comentado, de tal forma que si se había equivocado, por lo que sea, porque había construido mal el mensaje, porque había definido mal el público objetivo, porque no había usado las herramientas adecuadas, porque la creatividad no era la mejor para comunicar ese mensaje a ese target, pues la ha cagado y punto. ¿Qué es lo que pasa? Que como no nos podemos permitir el lujo de cagarla, lo que hacíamos es construir un mensaje de éxito siempre que no fuese tremendamente grande. Porque como los resultados son relativamente imprecisos en cuanto al éxito, tú siempre tenías bastante capacidad de disfrutarlo. Cuando ahora podemos medir los resultados con precisión, resulta que yo ya no puedo contar las historias a mis clientes como se las contaba antes, porque es que mis clientes en tiempo real también están viendo qué está pasando. Y tienen muchísima más información que antes, ¿no? Pero es que la cuestión es que yo puedo estar cambiando mi comunicación a medida que se produce la propia comunicación, y yo puedo estar contando un mensaje, estar midiendo y sobre la marcha estar cambiando y optimizando para encontrar el mejor camino y la mejor forma de comunicar. Por lo tanto, estamos hablando, como decíamos al principio, de nuevas reglas del juego. No tanto en lo que hay que hacer, sino sobre todo en cómo lo hago, ¿no? Ojo que esto no es todo bueno, todavía no tiene los niveles de cobertura de la tele. Todavía es un medio donde existe bastante, ¿cómo lo diría yo? Bastante poca transparencia, ¿no? por decirlo así, ¿no? Y la sensación que tiene la gente que viene del marketing tradicional, que está mucho más estandarizado, es que hay una tomadura de pelo continua. Y en muchos casos esto se produce esta sensación se produce porque efectivamente no hay estandarización. Y efectivamente es bastante habitual que se tome el pelo a la gente. Entonces, bueno, ¿cuánto valen las cosas en Internet? Pues depende de quién seas. Es así de claro, ¿no? O sea, es que no te ponen los mismos precios, depende de quién eres. ¿Por qué? Pues porque todavía no está estandarizado. ¿Esto qué pasa? Que retrae mucho a un profesional que tiene que gestionar grandes presupuestos de marketing, que no se puede permitir el lujo de esto. Por lo tanto, buenísima parte de los presupuestos tradicionales que se tenían que haber ido pasando al marketing, es verdad que se han ido pasando, pero todavía hay un gran volumen de dinero que sigue en el marketing tradicional que no se ha ido pasando al digital, no porque sea más efectivo lo tradicional, sino por la resistencia que tienen los gestores que controlan ese dinero a ir pasando ese dinero a digital. Pero esto es una cuestión de tiempo nada más, y no demasiado. Y es un medio, y sobre todo esto último es un medio muchísimo más complejo. Es mucho más potente, las reglas del juego son otras, pero es un medio muchísimo más complejo como contrapartida, como otra cara de la moneda, de ser mucho más potente. Por lo tanto, sucede una cosa en el mundo digital, es que nadie es capaz de dominar todas las facetas del marketing digital. Absolutamente nadie. ¿En qué se traduce esto? Pues en que es muy complicado, y yo diría, me atrevo a decir, imposible, que una agencia pueda dominar todas las facetas del marketing digital y dar lo que siempre enseñan las agencias, que es lo que llaman ellos los servicios plenos, que es un interlocutor único que coge y me resuelve todos mis problemas de comunicación, donde yo me limito como marca o como anunciante a, digamos, definir mi estrategia, mi público objetivo, se lo digo a mi agencia y mi agencia se encarga de multiplicarme el dinero para hacer lo más efectivo posible ese dinero a la hora de comunicar eso que quiero. Esto no puede ser así en el mundo digital, porque nadie es capaz de tocar todos los palos bien. Unas se especializan en un ámbito y lo hacen medianamente bien, o muy bien, o excelentemente bien, otras en otro, pero normalmente el que intenta tocar todos acaba no siendo capaz de hacer bien nada. Entre otras cosas porque las capacidades que requiere cada una de esas herramientas que vamos a ver a continuación son totalmente diferentes.
radicalmente diferentes, o sea, intrínsecamente diferentes. Es que el perfil personal y profesional que hace bien una cosa, hace mal otra. Y viceversa. Por lo tanto, esta complejidad hace que también genere bastante retraimiento. Esto ha llevado a que los niveles de inversión en este medio todavía no sean excesivamente grandes. Bueno, vamos a centrarnos a partir vamos a hacer un descanso, ¿no? Vamos a hacer un descansito y a partir de esto lo que vamos a centrar ya es en el aspecto más práctico de todo esto, ¿no? Vale, Nacho, fenomenal. Digamos que yo lo que espero hasta este punto es haberos convencido de que primero las reglas del juego han cambiado. No es solo que Internet ha cambiado el mundo, todo eso ya lo sabíais, pero que a la hora de comunicar las reglas del juego han cambiado. No que tenemos una herramienta más solo, sino que las cosas las tenemos que plantear de un modo totalmente diferente, primero. Segundo, que lo básico sigue siendo igual, que es cuál es mi ventaja competitiva, cuál es mi propuesta de valor, quién es mi público objetivo, ¿vale? Hasta ahí lo dejamos igual. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues intentar entender, primero, qué cambia en la definición de los objetivos de la comunicación, que veremos que es importante, y segundo, con qué herramientas puedo conseguir hacer eso. Porque al final, si no diríais, bueno, Nacho, está muy bien todo esto que has contado, pero al final mi problema no me lo has resuelto. Y es, yo mañana, ¿cómo consigo llegar a mi público objetivo?